he decidido hacer esta directa. No me va a tomar mucho tiempo. Voy a hacer una aclaración válida para dejarla en mi muro. Hace un rato estuve en directo con Ismari Bacallao. Ella es una joven que yo sigo, es una activista, una influencer que yo sigo. Y bueno, estuve conversando con ella por un video, ¿vale? Que anda circulando. Quiero dejar todo muy brevemente explicado por acá para que quede en mi muro, ¿vale? Y que las personas que me siguen lo puedan ver, lo puedan consultar y puedan saber qué fue lo que pasó. El viernes de la semana pasada yo le cedí una entrevista al chico, a un chico que tiene un canal, se llama David el Divino. Él me escribió por Instagram porque me comentó que él me seguía, que llevaba tiempo siguiéndome y bueno, me pidió, a raíz de todo lo que ustedes conocen, la campaña esta de descrédito que se formuló asociándome a un video de un acto de manifestación contra las damas de blanco, en cuyo video ratifico que no soy yo la persona. A raíz de esa campaña, este joven, este muchacho me escribió, él vive acá en Barcelona, y me pidió hacerme una entrevista un poco para que yo explicara y también para conocerme, porque según me había comentado él, llevaba tiempo siguiéndome, yo no sentí que había nada de malo en ello. De hecho, yo le agradezco a este joven la entrevista, a este muchacho la entrevista, porque me hizo algunas preguntas que creo de vital importancia, ser escuchadas, ser expuestas, ¿no? La entrevista duró alrededor de 2 horas y lo cierto es que en esta entrevista yo me sentía mal. Me sentía mal sobre todo porque el lunes fui operada de unos cordales. Al parecer me lastimaron un nervio, no sé si me lastimaron un nervio, no sé si fue que me dejaron, me operaron mal, no sé exactamente qué pasó. Mañana me van a revisar a ver qué es lo que ha sucedido, pero bueno, lo cierto es que todavía, si ustedes se fijan, estoy, ¿ven? Toda inflamada, toda la parte de esta de acá del cuello, la tengo todavía inflamada, el oído lo tengo inflamado. Llevo tomando analgésicos muy fuertes cada 6 horas. Hice esa entrevista de noche. Me había tomado los medicamentos para el dolor. Son medicamentos fuertes y contienen medicamentos que me provocan somnolencia. Y en el contexto de la entrevista, este muchacho me pregunta, o sea, sin prepararme, porque yo nunca preparo las cosas que voy a decir. Ahora mismo ya abrí el teléfono y empecé a hablar, porque siempre lo hago de esa manera. Él me pregunta qué 5 reformas yo haría en una Cuba democrática. Y entre las reformas que yo menciono, que hoy puedo repetirlas, una de ellas es la representación pluripartidista en la Asamblea, porque sí creo en que debe existir distintas posturas de defensa en la Asamblea. Un parlamento que se respete tiene que tener personas afines y personas que no compartan las mismas ideas para que eso realmente impulse el cambio, impulse el desarrollo. Hablé también, bueno, de la modificación económica necesaria que debe sufrir el país, porque es imprescindible ya que el país tenga una modificación económica. Hablé de algunos aspectos sociales, pero bueno, sí hablé de un cambio de sistema. Pero erróneamente, en lugar de decir un cambio del sistema del socialismo que se está viviendo hoy en Cuba hacia el capitalismo, repetí hacia el socialismo. Un error que evidentemente, por la misma explicación, si ustedes ven la entrevista, y además los invito a que lo hagan para que se formulen ustedes mismos su propia opinión, un error que sencillamente guardó relación con mi selección de palabras en ese momento. Era un en vivo, o sea, no era algo que yo pudiera parar, decir, ay, me equivoqué, borrar y volver a grabar. Por demás, tampoco creo que David se haya dado cuenta, porque si no, en ese momento me hubiera rectificado, evidentemente, y tampoco lo hizo. Entiendo que fue que él mismo tampoco se dio cuenta que lo había dicho mal. Siento que por la misma explicación que di, no era necesario que dijera, ay, me equivoqué, la palabra que iba a utilizar era capitalismo, evidentemente, pero bueno, ya hay quien ha reproducido un fragmento de la directa, por cierto, que lo editaron porque no aparece mi respuesta completa. Pero bueno, ese fragmento, que lo van a ver circular, porque ustedes saben cómo es esto, es un error, literalmente. Lo ratifico, lo rectifico. No lo rectifiqué antes, a pesar de que mi mamá me insistió muchísimo para que lo hiciera, porque sentí que no iba a causar duda, que cuando las personas lo escucharan se iban a dar cuenta que me equivoqué en ese momento. O sea, que literalmente me equivoqué con la palabra, nada más. Pero bueno, ya viendo que va a generar una nueva ola de confusiones, quiero dejar claro cuál es mi postura y por qué yo defiendo la postura capitalista. Yo soy una persona que está a favor de la ley del libre mercado. Yo creo y defiendo esa posición, sobre todo porque yo estoy viviendo la experiencia, y he vivido la experiencia de 2 países completamente diferentes. Disculpe. De un país que tiene completamente centralizado el poder en manos de un grupo pequeño,
Y precisamente por esa centralización del poder económico y del poder político es que nuestro país está en las condiciones en las que se encuentra hoy. Y esa es mi primera causa para defender el libre mercado. Y las otras causas están asociadas, por ejemplo, a que yo creo que en el socialismo se incentiva la vagancia. Porque al final el trabajador ni le pagan correctamente para que pueda vivir, ni tampoco le sufragan otras necesidades de la manera que supuestamente los socialistas dijeron y convencieron al pueblo que lo iban a hacer. Primero. Segundo, yo soy una persona honesta, que no me gusta que me regalen nada. A mí me gusta ganármelo yo. Entonces, en el capitalismo, yo voy a un centro de trabajo con un jefe capitalista que es el dueño de los medios de producción. Él me pone una jornada laboral y me paga por mis resultados que están asociados no solo al tiempo que yo le dedico a mi trabajo, sino también a la producción que yo genero. Yo trabajo en una empresa de servicios y me miden por los resultados. Y si yo no soy una persona competente, si yo no soy una persona responsable, si yo no soy una persona capacitada y preparada para el trabajo que voy a hacer, sencillamente me botan. Entonces la empresa funciona adecuadamente, la empresa funciona bien, la empresa genera dinero y luego ese dinero con los impuestos que yo pago y que paga también el dueño de la empresa, con esos impuestos que van al Estado, que se le pagan a Hacienda, se pueden entonces llevar a cabo obras de tipo social y existen, por ejemplo, escuelas públicas, existen hospitales públicos para atender a aquellas personas que lo necesiten, porque voy a ir más allá. También existen escuelas privadas, hospitales privados, para si usted tiene el dinero para costearse un recurso o para costearse una educación donde usted pueda participar y decidir qué se le enseña o no al niño, usted lo puede hacer. Si usted tiene el dinero para hacerlo, que usted lo puede hacer. Entonces, a mí esa forma de vida me funciona. Me parece la correcta. A mí nadie me cuestiona en esa empresa nada que no tenga que ver con mi productividad. O sea, a mi jefe no le interesa si yo soy religiosa, si me gusta si me gusta la izquierda, la derecha, el centro, arriba, abajo. A mi jefe eso no le interesa. No le interesa cuántas parejas amorosas yo tengo. Mi jefe no me hace una investigación en mi vecindario para saber quién yo soy, porque además mis mismos vecinos no me conocen. A mi jefe lo único que le interesa es mi capacidad y mi productividad. Entonces, eso a mí me funciona. Y luego me funciona que a fin de mes me paguen lo que yo necesito para con ese dinero a su vez yo hacer lo que yo desee, gastarlo en lo que yo desee, pero además ese dinero que él me paga sufraga las necesidades reales de mi familia. Yo no tengo que mendigarle a nadie una vivienda, ni un pedazo de pan, ni una libra de arroz, porque realmente con lo que yo gano, con lo que ganamos mi esposo y yo, podemos no solo mantener a nuestra familia, sino destinar el salario que nosotros ganamos a lo que nosotros querramos. Estamos emancipados porque como los dos trabajamos, podemos permitirnos pagarnos nuestras rentas. No tenemos que vivir agregados en casa de mis padres ni en casa de sus padres. Entonces, a mí me funciona este sistema. Por eso es lo mismo que estoy pidiendo para los cubanos. Eso mismo que a mí me funciona, yo lo quisiera hacer extensivo para el resto del pueblo de Cuba. Y eso fue lo que intenté transmitir en esa entrevista y lo que estoy ratificando el día de hoy. Si otras personas no están de acuerdo con mi posición, me parece completamente válido. Pero sí quiero que les quede claro que en ese momento hubo una confusión y quiero que les quede claro cuál es mi postura real al respecto de este tipo de sistema. ¿Por qué defiendo el capitalismo? Se los dejo abiertamente dicho. A mí lo que me funciona como una persona honrada que soy, con los principios que me educaron mis padres, es precisamente que yo trabaje duramente, que trabaje y que de ese trabajo sea productiva para mi empresa, para que no me echen y que me paguen por esa producción y por lo productiva que soy, para que yo con mi dinero pueda hacer lo que yo entienda. Porque además yo soy una persona que detesta los favores, porque los favores casi siempre vienen condicionados. Y es lo que está pasando hoy con el pueblo de Cuba. Te voy a dar educación pública, que no es gratuita, pública. Pero la educación que vas a recibir tus hijos la voy a determinar yo. Lo que se enseña en la escuela lo voy a decidir yo. Que te lo lleve para un acto sin tu permiso, también lo decido yo. ¿Por qué? Porque yo te estoy dando la posibilidad de estudiar. Eso es un chantaje y yo detesto los chantajes. Te voy a quitar, tu salario no te va a alcanzar para que tú puedas pagar todo lo que tú necesitas en tu vida, pero no te preocupes porque no te vas a morir de hambre porque yo te voy a dar el plato de comida. Y hoy hay bodegas en Cuba que están repartiendo el arroz del mes de diciembre. 2 libras de arroz. ¿Puede una persona vivir con 2 libras de arroz? Te dan lo que quieren, la cantidad que quieren y cuando quieren. Ah, y dártelo no te lo dan, te lo venden. Y el valor de la canasta básica supera en ocasiones el ingreso de un pensionista.
¿Puede una persona, después de haberse pasado toda su vida trabajando en el socialismo, puede esa persona con su salario siquiera comprarse la proteína, puede comprarse un cartón de huevo, que es lo más básico? No puede. Entonces, eso a mí no me funciona. Y tampoco le está funcionando al pueblo de Cuba. Por eso mismo estoy defendiendo que haya un sistema político y económico diferente del que hay hoy, donde el poder no esté centralizado, donde haya un dueño privado que le pueda ofrecer trabajo a un grupo de personas y que por medio de ese trabajo esas personas puedan no solo mantenerse a sí mismos, sino mantener a sus familiares y que no sean chantajeados por ningún político demagogo que después les quiera sacar con su propia vida el costo de lo que está invirtiendo en ellos, de lo que supuestamente está invirtiendo en ellos. Para que nuestros hospitales no estén completamente destruidos como están y usted llegue a un cuerpo de guardia y se encuentre que no haya con qué atenderlo y que no exista la justificación de ningún tipo porque ese hospital tenga que rendir cuentas, separación de poderes, para que todos tengan que rendir cuentas. Entonces, eso era lo que yo estaba intentando transmitir en esa entrevista. Dicho sea de paso, yo iba a compartir algunos clips de esa entrevista, pero creo que el más importante era el que daba título a la entrevista. El título de la entrevista era si yo me veía o si en el futuro yo iba a llegar a la presidencia de Cuba. Yo le respondí a ese muchacho y se los voy a responder hoy a ustedes también. Primero, yo no tuve participación en la selección del título de la entrevista. Eso lo decide la persona que me va a entrevistar. Todo el que me ha entrevistado sabe que yo improviso en el momento. En el momento que voy a empezar a hablar, comienzo a hablar y las ideas van surgiendo solas. Por tanto, a mí me hacen preguntas en el momento y yo las respondo en el momento. Yo no las planifico, yo no las conozco, ¿vale? Para que lo tengan claro. Ese muchacho me preguntó y yo le dije lo mismo que les voy a decir a ustedes hoy. Con el temor de desilusionar a algunos y de alegrar a otros, porque posiblemente a otros les encanta esta respuesta, yo no ambiciono y nunca he ambicionado estar en el liderazgo ni de la oposición englobada de manera general, ni he ambicionado hacerme con la presidencia del país, ni tengo intención de postularme para la presidencia de una Cuba libre. Nunca la he tenido. Yo lo más que puedo desear para Cuba es que quien la dirija, y por cierto que en los países libres no hay una persona dirigiendo, sino hay un grupo, hay un parlamento tomando las decisiones. En eso consiste precisamente en que sean democráticos, que el poder no recae, el poder de toma de decisión no recae en uno solo, sino en varios, porque varias cabezas piensan mejor que una y de esa manera se ven representadas más personas. Pero bueno, lo más que puedo desear para Cuba es que en el futuro, en esa Cuba libre que todos deseamos, en esa Cuba democrática que todos queremos ver, quienes gobiernen no sean ineptos, sean personas con buenas intenciones y también con la capacidad para poder gobernar. Hoy yo no soy esa persona. Hoy, como mismo no lo era hace una semana atrás cuando el chico me hizo la pregunta, el viernes cuando él me hizo la pregunta, se lo dije. Le dije, yo no me siento que tenga la preparación para poder asumir la presidencia no de Cuba, de ningún otro país. No obstante, la participación política es mi derecho. Hacerla de esta manera, así, abrir un en vivo y empezar a hablar de política, eso es mi derecho. Y en el futuro, también participar como funcionaria o como política del gobierno de mi nación, que eso va desde el nivel de vecindario hasta las más altas esferas del gobierno de mi país, también sería mi derecho si decidiera hacerlo. Y me gustaría muchísimo poder llegar a tener la preparación suficiente como para poder participar activamente en la política de mi país, porque sí tengo buenas intenciones y deseos de hacer cosas positivas por Cuba. Anhelo poder regresar a Cuba y ayudar en el proceso de transformación de nuestro país. Pero no tengo ninguna ambición y además me parece iluso, sencillamente ingenuo, hablar ahora mismo de quién puede postularse para presidente, quién puede gobernar, de formación de partido. Me parece ahora mismo que no estamos en ese punto de la historia de nuestro país. Creo que estamos en el punto en el que lo más importante que tenemos que hacer ahora mismo es revertir el proceso por el que está pasando nuestro pueblo, siendo gobernado, mal gobernado por el único partido que tiene el país, que es el Partido Comunista. Eso, en ese punto de la historia es en el que estamos. No en el punto de decir, cuando yo llegue a... No. Cuando lleguemos a ese otro punto, está bien. Pero hoy no estamos en él. Hoy estamos en el punto de tumbar a la dictadura. En ese es el punto en el que estamos, para salvar lo que queda de país, que es prácticamente nada, y para ayudar que el pueblo que está allá adentro pueda salvarse también, porque hay una realidad y es que todos no pueden huir
de lo que está ocurriendo en Cuba, que prácticamente es un genocidio en todo el sentido de la palabra. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Y mañana con una Cuba democrática, ya entonces veremos, ya llegarán esas nuevas preocupaciones. Y espero verdaderamente que exista la suficiente representación ideológica como para que el pueblo de Cuba decida qué partido y qué presidente quiere tener. Que además no nos puede volver a pasar lo que ya nos pasó, no puede ser una presidencia vitalicia. El pueblo de Cuba podrá elegir hoy a uno, dentro de 4 años a otro y dentro de 4 años más a otro, y determinar con el funcionamiento de esos sistemas de gobierno, con los resultados reales de esos gobernantes, quienes desean que los representen y que los gobiernen. Eso hay que dejárselo al pueblo. Ahora sí creo que la pregunta, un poco lo que buscaba era llamar la atención del programa, tener un poco más de visibilidad, y en efecto lo logró, porque me pasé todo el día recibiendo mensajes, muchos de apoyo, y otros, a pesar de que yo había dicho que no era mi aspiración, otros diciéndome, bueno, que con su voto no contaba, pero bueno, yo no le pedí el voto a nadie. Entonces, les agradezco que se hayan conectado esta noche, que hayan escuchado lo que tenía que decir. Cuando vean el video ya pueden saber que fue un error, que no considero que el socialismo deba continuar funcionando en nuestro país, no me parece, no estoy a favor de sus leyes. Por demás, en ese mismo video digo que Cuba necesita un cambio de sistema, con lo cual se sobreentiende que si hoy tiene un sistema socialista o comunista, no vayamos a cambiarlo hacia eso mismo. Vaya, creo que se sobreentiende. Pero bueno, si a alguien le queda la duda, acá está la explicación. Por otra parte, y esto sí, ya alejándonos de todo conflicto mediático, hablando de temas mucho más serios y de temas de suma importancia, quiero que sepan que el niño Damir, continúa en la misma situación, crítico, pero bueno, crítico dentro de su estado de salud, que es muy delicado, está estable, o sea, no ha ni empeorado ni ha mejorado nada. El niño en este momento está intubado, hubo que sedarlo porque estaba intentando quitarse la intubación, por supuesto está en terapia, tuvieron que intubarlo porque tenía dificultad respiratoria, dificultad que está ocasionada por el mismo proceso por el que el niño está pasando. Ayer les pedimos una cadena de oración, eso se mantiene, porque realmente en estos momentos es poco nada lo que podemos hacer, más allá que pedirle a Dios que ponga claridad en el personal de salud que lo está atendiendo, que ponga en esas mentes un poco de claridad y que lo mantenga, que lo mantenga con vida, que realmente lo mantenga con vida, que el niño no sufra, que no tenga dolor. Es una realidad que ha pasado por muchísimo, su mamá también está pasando con él por un momento muy delicado, muy malo, y nada, estamos muy conmovidos. Les agradezco mucho porque las muestras de apoyo no se hicieron esperar. Apenas pedí una cadena de oración, las personas comenzaron a compartirlo. Increíblemente el alcance que tuvo, las mismas madres cubanas, que les agradezco desde aquí, se sumaron, los repostearon en sus propias páginas de Facebook. Les agradezco muchísimo que lo hayan hecho, sobre todo porque esto combate esa idea. O sea, lo agradezco por el niño, por la mamá del niño, que quizás no lo puede hacer de esta manera, pero también porque eso comparte la idea de que hay indolencia en el pueblo de Cuba. Eso no es cierto, no hay indolencia. O sea, y esto lo corrobora, la manera en la que nos unimos cada vez que uno de nosotros necesita un medicamento o necesita un traslado por urgencias médicas o algo tan sencillo como pedir por la vida de este niño, que realmente es muy valioso lo que están haciendo, demuestra que el pueblo de Cuba no es un pueblo indolente, que sí somos solidarios, que sí somos empáticos, que sí nos interesa, que sí nos importa. Mi hermana, aquí está Diasniuca Salcedo. Mi hermana, te mando un beso grande. Tanto Diasniuca como Lara, la madre del niño, y muchísimas más personas se han sumado. Ulises, o sea, hay muchas personas pidiendo por este niño, apoyando a este niño. Tenemos que estar atentos a las próximas horas, los próximos días pueden ser críticos. Yo sí espero que mejore. Yo creo fervientemente que el niño va a mejorar con el favor de Dios Todopoderoso. El niño va a mejorar, pero bueno, en estos momentos está en un estado de salud muy complejo, en el que, imagínense, han necesitado máquinas incluso para ayudarlo en proceso respiratorio, ¿no? En poder respirar. Entonces, nada, sigan pidiendo por él. Estemos al tanto, seguimos a la expectativa de que pueda haber un cambio en cuanto a su proceso de visado, que
A UCI se le ha enviado toda la información que ellos solicitaron y bueno, esperamos que esto pueda contribuir a que se pueda llevar a cabo un traslado, pero ahora mismo lo cierto es que está en manos de Dios. Entonces, nada, tengan buenas noches, espero que todo haya quedado claro. No puedo estar constantemente con cada cosa que sale de mí haciendo una aclaración, una explicación. Creo que perdemos el enfoque de lo que verdaderamente es importante. Entonces, nada, los quiero, cuídense y nada, nos mantenemos. Voy a estar compartiendo por mis redes todo lo que tenga que ver con Damir. Por ahí lo pueden seguir. Continúan compartiendo porque hay muchas personas interesadas en este caso, queriendo apoyar al niño, pidiendo por el niño. Oremos por el niño sin importar cuál sea su religión. Les pido a cada uno que pidan porque ocurra un milagro para Damir, ¿vale?